Buenas noches, querida familia de Igracore. Sean todos bienvenidos a este nuevo servicio que tenemos preparado para el día de hoy, servicio evangelístico, en el cual, como siempre, el Señor va a hablar a nuestras vidas. Recordemos una porción de las Escrituras cuando Pedro le dijo a Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y son esas palabras de vida eterna las que el Señor cada domingo habla a nuestras vidas, y hoy no es la excepción. Hoy el Señor también hablará a nuestros corazones, a la necesidad que hay en nosotros, y traerá esa palabra fresca que nos renueva siempre y nos enseña a ser cada día más como Él. Le invito a poder empezar este tiempo con una oración y depositar en las manos del Señor este servicio. Acompáñeme desde cada uno de sus hogares. Jesucristo, en esta noche te queremos agradecer porque nos das esta oportunidad una vez más de poder recibir tu palabra que es vida, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra eres tú quien habla, Señor, a nuestro corazón. Eres tú, Señor, quien nos renueva, quien nos redarguye, Señor amado. Tú eres el autor divino de estas escrituras, las cuales nosotros recibimos a través de nuestro hermano Byron Cruz en cada domingo. Bendito Dios, sabemos que hoy no hay excepción alguna, que hoy también serás tú hablando a nuestros corazones, que hoy también serás tú hablando a nuestras vidas. Y por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea llegando a cada hogar a través de esta plataforma digital. Que tu Espíritu Santo, bendito Dios, sea tocando cada vida, Señor amado, cada familia, cada integrante de aquella familia, bendito Dios. Que si hay alguien que tal vez no te conozca, esta sea la oportunidad para que él o ella se pueda llevar ese regalo que es la vida eterna. Gracias te damos porque sabemos que tú siempre haces más allá de nuestros pensamientos y en ti podemos estar seguros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria sea al Señor. Vamos a pasar en este momento a leer una porción de las Escrituras. Y en esta ocasión yo lo quiero hacer en el libro de Efesios. Si usted puede acompañarme desde sus hogares, también puede leerlo juntamente conmigo. Vamos a leer Efesios capítulo número 2. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu. Y tiene por tema: salvados por su gracia. A ustedes Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó, y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. El Señor ha sido bueno y ha sido su gracia la que nos ha salvado y nos ha hecho hijos de Dios. Vamos a adorar al Señor, vamos a exaltar su nombre y vamos a pasar un tiempo de alabanza. Y hermano, que no sea un tiempo en vano, sino que aproveche este tiempo para que usted también pueda glorificar el nombre del Señor a través de ellas. Él es el poderoso de Israel, dilo, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Él es el poderoso de Israel. Que se oiga.
Cántalo más fuerte. Así es. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la fauna al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Su voz nadie al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Él es. No hay nadie como tú, Señor. Si lo crees, danza. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros con júbilo. La 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 la. Gózate. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros. Que se oiga todo el pueblo. La 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 la. La 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 la. Gracias, Señor. ¿Cuántos quieren júbilo? Cántalo fuerte. Conmigo. Los enemigos de Jehová son tenidos por banda. Sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por banda. Sus adversarios también son como el tamo ante él. ¿Por qué? Pues Jehová es vencedor. Jehová es el Señor. Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Conmigo avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová nos dio. Ahora sí, dígalo conmigo. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Jehová, Jehová, es vencedor. ¿Cuántos lo creen esta noche? Si lo crees, gózate, porque Él te dio la victoria a ti. Él te la dio. Los enemigos de Jehová son tenidos por banda. Sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por banda. Sus adversarios también son como el tamo ante él. Pues Jehová es vencedor. Jehová es el Señor. Jehová es el Dios de los dioses. Conmigo.
decapitó a Dios de los filisteos, cortándole las dos. ¿Qué pasó? Lo redujo a vanidad, avergonzó a Baal. ¿Qué dice? Fue grande la victoria que Jehová mostró. ¡Fuerte! Jehová es vencedor. Más fuerte, mi hermano. Ahora más fuerte. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Lo último es que se oiga. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Seguimos exaltando el nombre del Señor y adorándole. Y en esta ocasión lo vamos a hacer con un corazón muy receptivo a la palabra que Él tiene para nuestras vidas. Le recuerdo que usted puede compartir este tiempo especial junto con sus amigos, junto con su familia, compartiendo el link que tenemos en nuestra página de Facebook de Igracore, para que ellos también puedan recibir esta palabra poderosa que el Señor tendrá en esta noche. Dispongamos nuestros corazones, que nuestros corazones estén muy atentos a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas a través de nuestro hermano Byron Cruz. Dios les bendiga, amados hermanos, buenas noches. Es una bendición una vez más poder compartir con ustedes este tiempo, la palabra del Señor. Quiero leer con ustedes en la Biblia, en Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 6. Continuamos con el Sermón del Monte. Estas últimas semanas hemos estado hablando de este precioso sermón, la palabra del Señor, siempre a tiempo, tratando con nuestros corazones y nuestras vidas. Estuvimos hablando del afán y la ansiedad, que ahora hablaremos de el juzgar a los demás. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, capítulo 7, versículo 1, no os juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos, para que no las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El tema que tengo para este tiempo es relaciones cristianas. De la misma forma que el afán y la ansiedad por las cosas materiales de esta vida obstaculizan la comunión con Dios, como lo estuvimos viendo la semana pasada, el Señor Jesucristo dijo, no os afanéis por las cosas de esta vida, por la comida, la bebida y el vestido. No es la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Entonces el Señor Jesucristo dijo que no debemos de preocuparnos por estas cosas. Y uno se puede preguntar, ¿cómo no me puedo preocupar por lo que es necesario? ¿Cómo no puedo afanarme por conseguir la comida para mis hijos, la comida para mi esposa, para mi familia, el vestido para los míos? Entonces el Señor Jesucristo dice, eso que es necesario para ti, por eso no te preocupes. Y puso un ejemplo de las aves del cielo, como el Señor las alimenta, y cómo viste los lirios del campo, aún mejor de lo que Salomón pudo haberse vestido. Y el Señor Jesucristo dijo que ellos no se preocupan, que Dios las alimenta y le da lo que necesitan a su tiempo. Por eso la palabra del Señor dice en los Salmos que los ojos de todos esperan en Dios y Él les da la comida a su tiempo. Por lo tanto, los animales viven confiados que tienen un Dios que provee todas sus necesidades. Y el Señor Jesucristo dijo, de la misma manera que ellos no se preocupan, ustedes tampoco lo hagan, le dijo a sus discípulos. Y les dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. O sea, para que sea añadido lo que necesiten, lo necesario en su vida.
Entonces busquen el reino de Dios, busquen su gobierno, busquen que Dios gobierne su vida, su hogar, su matrimonio, busquen que Dios gobierne su lugar de trabajo, busquen que Dios gobierne sus ahorros, todo. Cuando hacemos esto y vivimos bajo el dominio y el señorío de Cristo, entonces todas las cosas que necesitamos, todas las cosas necesarias serán añadidas. Entonces hablamos acerca de que debemos de buscar el reino de Dios. En esta hora vamos a hablar de las relaciones cristianas, y de la misma forma que estar afanados y ansiosos pues obstaculiza el que tengamos una buena relación con Dios, también lo hace la censura hacia nuestros hermanos. Y el Señor Jesucristo se opone rotundamente a estas dos fallas que tenían los judíos. Los escribas y fariseos tenían mucho orgullo y mucho engreimiento. Eran como dictadores de las demás personas. Ellos tenían en su mente un gran desprecio y una gran falta de misericordia por las personas que no eran de su secta o de su partido. Ellos, cuando llamaban a alguien para amonestar, para disciplinarlo por algo, el propósito no era edificar sus corazones y que su vida sea cambiada. El propósito de ellos era exponerlo ante las demás personas, para ellos quedar bien, y los demás pues quedan expuestos, sus fallas, sus errores expuestos ante los demás. Entonces Jesús conocía perfectamente los corazones de ellos, como conoce nuestros corazones y los corazones de cada ser humano en el mundo. Entonces miró a sus discípulos en el Sermón del Monte y les dijo en Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. El comentarista Rirey dice: en vez de vuestra justicia, vuestra práctica de la religión. Por lo tanto, amados hermanos, el vivir del cristiano debe ser superior a la forma en que vivían los escribas y fariseos. Ellos se creían jueces, censuraban a los demás con maldad. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 6:8: no os hagáis pues semejantes a ellos. Así que, amados hermanos, en nuestras relaciones cristianas, en las relaciones que tenemos con nuestros hermanos, debemos de aplicar ciertos principios que son básicos en nuestra vida, que son básicos en esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y el primer principio, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta y tener presente es que a mi hermano no lo debo juzgar. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 1: no juzguéis para que no seáis juzgados. Primero quiero expresar o decir lo que no significa esta palabra. Bueno, no se refiere a eliminar las instituciones humanas con autoridad para juzgar, como las cortes legales, no. Segundo, tampoco se refiere a cerrar nuestros ojos ante las faltas y pecados de mis hermanos y no discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando hacemos esto también nos convertimos en hipócritas, porque vemos el mal o el pecado de un hermano y no lo corregimos y no tratamos de ayudarlo a que salga de su error. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos manda a ser diferentes. Esta es la idea central del sermón: ser diferentes a los demás. Por lo tanto, debemos de observar al mundo que nos rodea y ver su conducta y luego tener un estilo de vida superior, ya que como hemos sido creados, amados hermanos, a imagen de Dios, podemos emitir juicios, pero que sean de valor. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo con no juzguéis? Bueno, podríamos encontrar un significado en la palabra juez. En griego es krites, y que tiene varias representaciones. A veces significa condenar, significa pronunciar culpables, significa dictar sentencia. O sea, juzgar, estamos hablando de condenar, de pronunciar culpables y de dictar sentencia. Pero hay un significado un poco más, que se acerca un poco más a lo que este texto nos quiere decir. Y es expresar una opinión desfavorable de la persona o personas. O sea, juzgar significa expresar una opinión desfavorable de la persona o personas. A esto se le llama censura. De esto es lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo.
Él no prohíbe emitir un juicio justo. No, el comentario bíblico dice, los jueces, predicadores, maestros y padres deben condenar el error y el pecado. Lo que sí nos prohíbe rotundamente nuestro Señor Jesucristo es juzgar con un espíritu censurador, es juzgar con poca amabilidad, mostrando antipatía y falta de misericordia. La palabra censurar tiene varios significados. Por nombrar algunos, significa tildar, significa corregir, significa reprender, reprochar, desaprobar, significa condenar, significa murmurar y también vituperar. El teólogo Alexander Bruce, con respecto a la censura, dijo su significado, que es buscar las fallas ajenas para destruir, interpretando los errores de la peor manera y colocándose por encima de los demás. Es exaltarnos a nosotros mismos a costa de desacreditar a los otros. Cuando juzgamos, amados hermanos, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Y no debe de ser así, porque nosotros estamos en el lugar de los que son juzgados por el Señor. Y seremos juzgados con dureza por juzgar a nuestros hermanos, por desacreditarlos y por no tener misericordia de ellos. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 2 versículo 1, hablando de la maldad de todos los hombres, dijo, por lo cual eres inexcusable. Hombre, no tienes excusa, hombre, cualquiera que tú seas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y Santiago en el capítulo 4, versículo 12, en la versión Dios habla hoy, dice, solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquel que puede salvar y condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Vuelve a decir el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4, la segunda parte. Pero el que me juzga es el Señor. En otras palabras, ningún ser humano es Dios. Nadie está calificado para censurar a los demás porque el hombre no conoce su corazón. No conoce el corazón, no podemos leernos el corazón y no podemos pesar las acciones de nuestros hermanos o no podemos pesar las acciones de las otras personas. No juzguéis es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en el cual no nos prohíbe hacer una crítica positiva. No nos manda a ser ciegos ante los pecados ajenos. No lo hace. El Señor Jesucristo nos manda en cambio a ayudar teniendo misericordia y teniendo consideración, siendo condescendientes con nuestros hermanos. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 18 versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por lo tanto, sí podemos llamar a un hermano que está en un error o en un pecado y ayudarlo a salir de su error. Pero dice la palabra del Señor, estando tú y él a solas, no exponiéndolo ante los demás, porque cuando se hace eso, se está censurando. Lo que nos prohibió, lo que les prohibió a ellos en aquel tiempo el Señor Jesucristo a los discípulos, y nos prohíbe a nosotros ahora, es censurar, que es buscar las fallas de mi hermano para destruirlo, buscar las fallas de mi hermano para dañarlo, ver los errores de mi hermano para desacreditarlo, para condenarlo, poniéndonos en el lugar de Dios. Y recuerde que conforme a nuestro juicio, nosotros seremos juzgados. ¿Por qué? La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 7, versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Amados hermanos, cuando juzgamos con censura a los demás para destruir, lo único que provocamos es venganzas. Lo que provocamos son represalias. Es decir, todos esos juicios apresurados que hacemos nosotros sin saber bien cómo son las cosas, lo único que encontrarán es un pago. Esto es como un boomerang. Nosotros lo tiramos y obviamente
va a regresar. Es como un boomerang que al lanzarlo regresará a nosotros. Usted recibe lo que da. Si da una sonrisa, recibirá una sonrisa. Si mira a alguien mal, de seguro lo mirarán mal. Y el apóstol Pablo dijo referente a esto: no os engañéis. En Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el comentarista John Scott dijo: no podemos escapar de la ley de la reciprocidad. Un hombre recibe lo que da de vuelta. Y tenemos un ejemplo. Tenemos a Amán en el libro de Esther. Él hizo preparar una horca para Mardoqueo, pero Amán terminó en aquella misma horca. Por eso el rey Salomón dijo en Proverbios capítulo 26, 27, el que cava pozo caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. El que hace un hoyo, el que hace un hueco, va a caer en el mismo hoyo. Amados hermanos, cada acto tiene sus consecuencias. La amabilidad recibe amabilidad, pero la censura recibirá censura. En mis relaciones con mis hermanos en Cristo no debe de haber censura. No debo de ver las fallas de mi hermano para desacreditarlo, para destruirlo, porque eso es censura. Y el Señor Jesucristo dijo: no os juzguéis para que no seáis juzgados. El versículo 3, el 4 y el 5 del capítulo 7 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Segundo, en mis relaciones con mis hermanos, en mis relaciones cristianas, no debo ser hipócrita. Somos muy propensos a caer en este pecado. Somos muy dados a juzgar a los demás y a exponer sus errores, ocultando los nuestros. Jesús dice: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen tus hermanos? ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen los otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Juzgas con censura el hogar de tu hermano y el tuyo no cumple con los requisitos divinos. Juzgas con censura el hablar de tu hermano y tus pensamientos son vergonzosos. Cuando juzgas con censura para destruir, ocultando tus propios pecados, es como que si dijeras a tu hermano: ven, déjame sacar la paja que tienes en tu ojo, cuando tú mismo tienes una rama grande en el tuyo que no te deja ver con claridad. Quieres arreglar la vida de tu hermano y la tuya está desarreglada. Hipócrita, dijo el Señor Jesucristo, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Primero arregla tu vida con tus vecinos, con tu familia, con la iglesia, con tu pastor, con los líderes, con tus hermanos. Primero arregla tu vida en el quirófano de Cristo y luego tendrás la autoridad para llamar a un hermano y decirle que lo que está haciendo está mal, si así lo fuera. Si no, no hay la autoridad. Si no, somos hipócritas cuando queremos arreglar la vida de otro y la nuestra está desarreglada. Nosotros vimos en el capítulo 6 que el Señor Jesucristo nos mostró la hipocresía que muchas veces tenemos al hacer nuestra justicia o nuestras buenas obras delante de los hombres para que nos elogien y nos aplaudan. En este pasaje del versículo 1 al 6 del capítulo 7, el Señor Jesucristo hace evidente nuestra hipocresía. ¿Cuándo? Cuando nos metemos en los errores pequeños de los demás mientras nos permitimos nosotros mismos nuestros grandes pecados. Somos propensos a exagerar las faltas ajenas y reducir las propias. El comentarista dijo: la hipocresía aquí se muestra como un acto de bondad, como que si fuéramos buenos. Déjame sacar la paja de tu hermano, como que si fuéramos buenos. Lo que estás haciendo no está bien, tienes que hacerlo de esta o de aquella manera. Cuando juzgamos a los demás con dureza,
nosotros debemos de ponernos a pensar y decir, mejor yo me voy a juzgar primero con dureza. Yo voy a juzgarme primero con dureza. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 11, el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Primeramente, si examinamos nuestro corazón, ¿cómo estamos? Si realmente estoy bien delante de Dios, delante de mi prójimo, para poder llamarle la atención a alguien con respecto a algún pecado. Primero tengo que examinarme. Cuando hago esto, no solo no sería juzgado por Dios, sino que podría ayudar al que está equivocado. Claro, una vez que haya sacado la viga de mi propio ojo. Solo cuando he arreglado mi conducta en el quirófano de nuestro Señor Jesucristo, donde se arreglan las cosas del alma y del corazón, allí, con las manos de nuestro Señor Jesucristo, solamente cuando he sido cambiado y transformado y mi conducta es irreprensible, como la tuvieron los padres de Juan el Bautista, que eran irreprensibles delante de Dios, dice la palabra del Señor. Nadie tenía de qué acusarlos. Cuando es así, puedo tener la autoridad para llamarle la atención a un hermano que está en algún pecado, que está haciendo algo que no está bien. No puedo juzgar a mi hermano de egoísta cuando yo lo soy. No puedo juzgar a mi hermano de no ofrendar ni diezmar cuando yo no lo hago. No puedo juzgar a mi hermano que es desobediente cuando yo no obedezco a las autoridades puestas por Dios. Hipócrita, dijo el Señor Jesucristo. Primero arregla tu vida. Primero arregla tu vida. Primero saca la viga de tu ojo para que puedas ver bien y puedas ayudar a tu hermano. El Señor Jesucristo el Señor Jesucristo nos prohíbe la censura y la hipocresía, pero sí nos manda a ser responsables con nuestro deber fraternal con nuestros hermanos. Eso no lo podemos olvidar. Eso no lo podemos dejar a un lado, amados hermanos. Cuando tratamos de juzgar a alguien debemos de pensar que son nuestros hermanos y que el Señor Jesucristo nos ha mandado amarlos. Por eso el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. El Señor Jesucristo dice: no juzgues a tu hermano, ámalo. Tenemos que amarnos los unos a los otros, porque esta es la ley de Dios. Esto es lo que el Señor quiere en nosotros. Solamente cuando hay una viga en nuestros ojos, no estamos en la capacidad, amados hermanos, de querer interferir en la vida de nuestro hermano para arreglar el problema que tiene, porque nosotros tenemos nuestra vida desarreglada. Cuando no es así, cuando estamos bien delante de Dios, delante de nuestros hermanos, delante del mundo, entonces sí debemos de corregir al hermano que está equivocado, porque podemos ver claramente. Entonces no seremos hipócritas, sino hermanos los cuales quieren ayudar con mansedumbre al que está en un error. Como lo dijo el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas juzgados. Cuando vamos a reprender a alguien o llamarle la atención a alguien por la conducta que tiene, debe de ser llamarlo a solas y hacerlo con mansedumbre, porque eso manda nuestro Señor. Y el comentarista Riri indica que cuando la vida de uno es pura, sí podemos sacar la paja del ojo de nuestro hermano. No como enemigos, sino como un médico que lleva la medicina. Con mi hermano no debo de ser hipócrita. Esto debemos de tener presente, amados hermanos, en nuestras relaciones con mis hermanos. El versículo 6 del capítulo 7 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tercero, en mis relaciones con los demás, tengo que ver y tengo que discernir de las personas que no deben recibir las perlas del Evangelio, o que no deben recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Aunque pareciera, amados hermanos, que este versículo está fuera de lugar, no es así. Porque si llevamos una vida en Cristo irreprensible ante Dios, ante nuestros hermanos y ante el mundo, debemos de aprender a discernir qué clase de persona es a la que le compartimos el Evangelio. El Señor Jesucristo nos los ha enseñado todo. Cómo debemos de vivir, cómo debemos tratar con las demás personas. Pero hay ciertas cosas que pueden pasar una sola vez en nuestra vida. Usted puede tener 50 años de cristiano y en esos 50 años se puede encontrar con una persona a la cual el Señor Jesucristo le diga: no echéis vuestras perlas a los cerdos. Con esto no quiero decir que antes de predicarle a alguien, primero veamos si se debe hablarle o no de Cristo. No, al contrario, porque nosotros conocemos a las personas cuando hablamos con ellas. Nosotros conocemos a las personas cuando entablamos una conversación con ellas, y más cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, dijo Jesús. Los perros en los tiempos bíblicos, amados hermanos, eran medio salvajes, eran carroñeros. No eran como ahora que adoptamos un perrito, que lo bañamos, le damos de comer, lo llevamos al veterinario, aún hasta se lo viste, aún duerme hasta en el cuarto de uno. Lo queremos, son parte de nuestra familia. Pero en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, los perros y los cerdos eran considerados animales impuros por los judíos. Ellos eran símbolo de desprecio. Los perros eran símbolo de desprecio. Se consideraban sin valor. Se veían como repulsivos. Eran carroñeros. Eran semisalvajes. Se consideraban que eran animales que no servían para nada. Eran señal de juicio. Ahí vemos que la palabra del Señor dice que los perros se iban a comer a Jezabel. También eran sinónimos de falsos maestros. El apóstol Pablo hizo referencia a ello en cuanto a los judaizantes. También los perros eran símbolo de los que no entrarían al cielo. Por eso la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, los perros eran símbolo de personas que no entrarían al reino de los cielos. La mayoría de los comentaristas dicen que los perros y los cerdos, hablados aquí en este texto, se trata de personas que se volvieron indignas o no merecedoras de las verdades espirituales. John Scott dijo que los perros y los cerdos tienen que ser aquellos que han tenido una amplia oportunidad de oír y recibir las buenas nuevas, pero que decididamente y en forma desafiante las han rechazado. Y Juan Calvino en su comentario dice: tiene que ser entendido que los perros y los cerdos son nombres que se dan no a toda clase de hombres disolutos o depravados, o aquellos que no tienen temor de Dios ni verdadera devoción, no, sino a aquellos que mediante pruebas claras han manifestado un endurecido desprecio hacia Dios, de modo que su enfermedad parece ser incurable. Hay personas que una y otra vez se les ha predicado el Evangelio. Hay personas que constantemente, rotundamente, y dicen: no quiero saber de Cristo, aunque saben que existe. No quiero saber de la palabra del Señor. No quiero saber del Señor. Entonces el Señor Jesucristo dice: no echéis vuestras perlas a los cerdos. Aquí Jesús muestra que los perros y los cerdos son aquellos que tienen sin valor el Evangelio y desprecian constantemente las cosas santas del Señor. Como les dije hace un momento, tal vez esto una vez nos llegue a pasar en nuestra vida,
que nos encontremos con una persona que rotundamente dice que no, dice no a Cristo y dice no al Evangelio y blasfema en contra de la palabra del Señor y no quiere que le prediquen, no quiere que le hablen, y el Señor Jesucristo dice: no echéis vuestras perlas a los cerdos. Y también les dijo a los discípulos en Mateo capítulo 10 versículo 14, cuando los envió a predicar, le dijo: si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En otras palabras, le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos: no echéis vuestras perlas a los cerdos. Si no quieren saber de mí, si no quieren saber nada del Evangelio, si aun cuando saben que existe y que la palabra de Dios es viva y real, rechazan contundentemente y desafiantemente las cosas santas del Señor, no echéis vuestras perlas a los cerdos. Amados hermanos, Jesús dice: no den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, y no den a los cerdos lo que para ustedes es valioso, porque no sabrán apreciar su valor. Una perla es algo valioso. Tan valioso, amados hermanos, que la palabra del Señor nos muestra que un hombre vendió todas sus posesiones para comprar la perla del gran precio. Aquí las perlas significan el Evangelio, las palabras divinas que no todos quieren escuchar, porque no todos quieren escuchar la palabra santa del Señor. Aquí perlas significan nuestros hábitos cristianos, las cosas nuevas que hacemos ahora en Cristo. Amados hermanos, no a todos les podemos dar las perlas, no a todos le podemos decir las cosas que ahora hacemos en Cristo. Usted no le puede decir a cualquier persona que usted ahora ofrenda o que usted ahora diezma para el Señor, porque no a todos les va a gustar esto, no todos tomarán esto como algo bueno, sino que aún le reprocharán su actitud. Por eso, amados hermanos, no a todos se les puede decir nuestras cosas espirituales que nosotros experimentamos ahora en nuestro Señor Cristo Jesús. Comentémoslas con nuestros hermanos, sí, para edificación. Demos testimonio, claro que sí, para edificación de nuestras vidas. Y gocémonos con nuestros hermanos. Queridos y amado cuerpo del Señor, no debemos permitir que pisoteen las perlas del Señor. Debemos de cuidar las cosas santas de nuestro Dios. Por eso que el Señor Jesucristo a los discípulos les estuvo formando su carácter a través del Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte nos habla del verdadero carácter de los hijos del reino de Dios. Entonces nos ha venido diciendo el Señor Jesucristo: no hagan tesoros en el cielo, llenen de luz su interior, escojan a Dios antes que a lo material, no vivan con afán ni ansiedad, dejen que Dios gobierne totalmente sus vidas para que les sea añadido lo que es necesario. Y esta noche nos ha dicho: no juzguen con censura a sus hermanos y limpien su vida, mejor limpien su vida para poder ayudarnos. Y por último nos dice: identifiquen, disciernan a quienes no se debe dar las perlas del Evangelio. Amados hermanos, y esto debemos de tener muy claro, esto es en caso excepcional. Dijo el comentarista, esto es un caso excepcional, porque tal vez en toda nuestra vida una sola vez nos encontremos con una persona así. Lo regular, el Señor Jesucristo nos manda que nosotros debemos de ser perseverantes en la predicación del Evangelio, que nosotros debemos de ser constantes en la predicación del Evangelio e imitar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él dijo: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. De la misma forma que el Señor Jesucristo, con amor, con compasión y misericordia, buscó a los perdidos, nosotros también debemos de hacerlo. Ser perseverantes en compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Con respecto a este versículo, son cosas extremas realmente, que tal vez muy rara vez nos encontremos con una persona que contundentemente y blasfemando renuncie o rechace las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo más que quisiera decirles en esta hora.
cuando nosotros despreciamos el consejo de nuestro pastor, cuando nosotros despreciamos el sabio consejo de nuestro líder o de nuestro maestro espiritual, cuando despreciamos la amonestación espiritual que el Señor nos da a través de un siervo, estamos despreciando las perlas del Señor. Cuando nosotros no atesoramos o no acatamos al mandamiento o a la disciplina de nuestro pastor o nuestro líder, estamos pisoteando las perlas de nuestro Señor Jesucristo y nos volvemos como perros y cerdos porque desechamos las perlas de nuestro Dios. Por lo tanto, nuestro oído, amado hermano, y nuestro corazón siempre debe de estar dispuesto para escuchar la palabra del Señor y con humildad recibir el consejo de Dios a través de los hombres de Dios o mujeres de Dios que Dios ha levantado para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea restaurada por el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, por lo tanto, cuidemos las perlas santas de Dios y no permitamos que las pisoteen. Cuando hacemos esto, mostramos verdaderamente que nuestras buenas relaciones cristianas están siendo formadas en el quirófano de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos siendo arreglados, nuestro corazón está siendo pulido con el cincel divino de la palabra santa de nuestro Dios. Queridos hermanos, es una bendición grande poder compartir con ustedes esta palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio que el Señor Jesús nos permite, nos da el poder escuchar su palabra. Atendamos a lo que el Señor nos ha dicho en esta hora, que nosotros no debemos de juzgar con censura a nuestros hermanos, que no debemos de ser hipócritas y que tenemos que aprender a discernir a las personas que sí se les puede dar las perlas santas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados y queridos amigos, que tal vez escucha este mensaje y creemos que así lo es porque nosotros confiamos en la palabra del Señor que dice que el que ara debe de hacerlo con esperanza, y predicamos con esperanza de que los corazones y las vidas sean transformadas, sean cambiadas, sean renovados, Dios, amados, queridos amigos. Por lo tanto, quiero animarlo en esta hora, que usted le abra su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Quiero volver a repetir la palabra del Señor. Dice, el Jesús dijo, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esto quiere decir, amados hermanos, que Dios viene y llega a su vida, aun cuando no ha estado buscándolo, querido amigo. Aun cuando usted no ha estado buscando al Señor Jesucristo, Él ha venido a su vida, a su encuentro en esta hora. Por lo tanto, yo le animo a que reconozca que es pecador, porque debemos de reconocer que somos pecadores, porque no hay un justo, dice la palabra del Señor, ni aun uno, en Romanos 3:10. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, entonces sentimos la necesidad de ser perdonados y buscamos al único que puede perdonar nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió en la cruz del Calvario y derramó toda su sangre para que usted, querido amigo, como yo, podamos entrar al reino de los cielos. Por eso es indispensable que usted le abra su corazón al Señor Jesucristo, para que sea hecho hijo de Dios, para que sea perdonado por sus pecados, para que tenga paz con Dios y para que pueda junto a nosotros gozar de las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús. Tenemos una salvación tan grande y una eternidad con nuestro Dios. Por lo tanto, yo le animo a orar en esta hora junto conmigo. Puede componer una oración y decirle, Señor Jesucristo, yo he escuchado tu palabra, perdóname, Dios mío, por mis pecados. Te abro mi corazón, Señor, te abro mi corazón, Dios mío. Sálvame, ven a mi vida, haz de mí una nueva persona, haz de mí una nueva criatura. Yo te necesito. Anótame en el libro de la vida, Señor. El día que tú tomes lista, yo quiero decir presente, aquí estoy, Señor. Querido amigo, si usted hizo esta oración, yo le doy la bienvenida a la familia cristiana.
Y deseo con todo el corazón que usted continúe leyendo la Biblia, que usted continúe orando al Señor, que ore al Padre en todo momento en el nombre de Jesucristo. Le animo a que se congregue en una iglesia cristiana, una iglesia donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le animo a que busque del Señor, porque esto es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Que tenga, querido amigo, una buena noche, que tenga una linda vida en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, gracias una vez más a Dios, gracias por su atención prestada en esta hora, y que Dios los bendiga y que tengan una bonita noche. Gracias le damos al Señor como siempre, porque ha tenido una palabra oportuna para nuestras vidas. Amados hermanos, gracias por compartir con nosotros este tiempo especial y juntos en un mismo sentir poder adorar, glorificar el nombre del Señor y recibir su palabra. Les recordamos de igual manera que tenemos nuestros servicios durante el transcurso de la semana. Cultos presenciales en nuestra amada iglesia La Gran Cosecha del Reino los días martes, jueves y sábados a partir de las 7 de la noche. Y también tenemos culto presencial los días domingos por la mañana a las 9:30 de la mañana. Y recordemos también que tenemos nuestras enseñanzas a través de la página de Facebook de Igracore los días miércoles y los días viernes. Y pues en todos estos servicios el Señor siempre trae una palabra a nuestras vidas. Así que no los perdamos, invitemos a otras personas también a que reciban esa hermosa palabra del Señor en nuestros cultos presenciales o a través de las enseñanzas de Facebook. Amado hermano, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Que el Señor les bendiga, les guarde y sea guiando cada una de sus actividades en este nuevo inicio de semana.